Capítulo 1. El conde de Langston se servía otra chuleta de cordero de una fuente de plata cuando se abrió la puerta del comedor y entró su hermana. Vestía traje de montar y él levantó la vista hacia ella para decir con una sonrisa: «Llegas tarde y supongo que la excusa será que te entretuviste con tu caballo como de costumbre». «Por supuesto», contestó Lady Caroline Lang. «¿Quién podría ser más fascinante que él?». Su hermano rió. «Eso debes saberlo tú». «¿Qué sucedió anoche con Warrington?». Caroline no contestó porque estaba ocupada sirviéndose huevos con tocino de una mesa cercana. Cuando se sentó frente a su hermano dijo por fin: «Creo, Harry, que tendrás que hablar con él. Se está convirtiendo en una verdadera plaga. Me obligó a acompañarlo al invernadero y me mantuvo allí casi por la fuerza. Nos ahorraríamos muchos problemas si lo aceptaras». Su hermana emitió un sonido despectivo. «No tengo intenciones de casarme con Lord Warrington ni con ninguno de esos tontos que se me han declarado en los 2 últimos meses. Tengo muy presente que no estarían tan bien dispuestos a casarse conmigo si tú no hubieras heredado el título y una inmensa fortuna». El conde volvió a reír. «Ya eres una cínica a los 19 años. Bromeó. «Mi querida Caroline, eres una joven preciosa y no me sorprende que los hombres arrojen su corazón a tus pies, especialmente si estás bien vestida». La mirada de Caroline se suavizó. «Eso te lo debo a ti, Harry, y no hay un momento en el día en que no disfrute sentirme como una princesa de cuento de hadas y recuerde que mi guardarropa está repleto de prendas maravillosas». Hizo una pausa antes de continuar. «Oh, Harry, es emocionante ser ricos, vivir aquí y tener todos esos hermosos caballos que me compraste para montar además de Ariel, que le enseñaste esta mañana. Tengo 2 nuevos trucos para mostrarte cuando tengas tiempo. No me creas, pero puedo jurarte que entiende cada palabra que le digo. Por muchos caballos que tenga tu cuadra, ninguno será tan maravilloso como Ariel». El conde no discutió. Sabía lo que su hermana sentía por ese caballo que era de su propiedad desde que era un tierno potrillo y al cual cuando eran muy pobres ella misma había cuidado. Fue una extravagancia que ella tuviera su propio caballo además de los que compartían su padre y su hermano. Caroline desde pequeña siempre había sentido una gran pasión por los caballos y Ariel, debía admitir el conde, era el resultado de sus enseñanzas además de ser un caballo extraordinario. Casi con el mismo entusiasmo que mostraba su hermana y con una profunda satisfacción pensó en las caballerizas del parque Langston que ahora estaban repletas, y ya había mandado hacer planos para ampliar las instalaciones y tener lugar para más caballos que deseaba adquirir en un futuro cercano. Apenas 9 meses atrás una mañana se enteró para su asombro de que se había convertido en conde. Había 3 herederos antes que él, único hijo de un hermano menor, al título y propiedades de los condes de Langston. Su padre había muerto en un accidente de caza 2 años antes y después una tormenta en el mar irlandés causó la muerte de su tío y sus 2 hijos quienes volvían a Inglaterra desde la isla Esmeralda. Como el padre de Harry nunca se había llevado bien con su hermano mayor y este era, como cabeza de familia, quien decidía si ayudaba financieramente o no a los demás miembros, ellos habían sido muy pobres. Pero como pensaba Caroline con frecuencia, eran mucho más felices en la pequeña casita de una villa igualmente pequeña que sus parientes que vivían con grandeza en la mansión familiar y poseían una cuantiosa fortuna. Los 2 hijos del conde, ambos mayores que Harry, se divertían en grande con la alegría y la frivolidad de Londres y a pesar de que tanto sus padres como otros miembros de la familia los presionaban se negaban a contraer matrimonio. Uno perseguía a bellezas de la sociedad que invariablemente estaban casadas, el otro prefería a las bellas actrices que aparecían en los teatros famosos por la hermosura de sus mujeres. Por lo tanto, a pesar de tener casi 30 años, ambos eran solteros. Así que Harry a los 24 se convirtió en el 9º conde y recibió la herencia. Para Caroline fue como si el destino agitara su varita mágica sobre ellos y de ser una cenicienta arrinconada en la cocina la llevaran en una carroza de calabaza al palacio del príncipe. El parque Langston, que solo había visitado pocas veces, era enorme,
con el estilo grandioso del Palacio Blenheim y el Castillo Howard, ya que había sido construido por el mismo arquitecto Vanbrugh. Les quitó el aliento cuando lo vieron desde el camino que conducía a él. Aunque Harry casi no hablaba, Caroline comprendió que estaba tan emocionado como ella. Antes que nada tuvo lugar el funeral del finado conde y sus dos hijos, por lo que la casa se llenó de familiares provenientes de toda Inglaterra que se presentaron no solo a rendir respeto a los muertos sino también para inspeccionar con actitud crítica y un tanto temerosa a su heredero. Como durante su vida Gerald Lang había presentado poca atención a sus familiares y ellos a él, era evidente que todos se preguntaban cómo sería la nueva cabeza de la familia y si estaría a la altura de sus tradiciones. Hubiera resultado imposible, pensó Caroline mientras miraba de reojo a su hermano, que no les impresionara su apariencia. Era difícil adivinar que como su madre era francesa él no era del todo inglés. Era alto, de hombros anchos, rubio y apuesto según la tradición Lang. Caroline en cambio se parecía a la exquisita Clementine de Bantam, a quien Gerald Lang conoció cuando viajaba por Francia, decidiendo al instante que sería su esposa. No solo los Lang consideraron un error que uno de los miembros de su familia se casara con una extranjera, sino también los Bantam, quienes estaban furiosos ante el hecho de que un pobre, y para ellos poco importante inglés, hubiera convencido a Clementine de fugarse con él el mismo día en que iba a contraer matrimonio con otro hombre. Los condes de Bantam siempre habían sido muy vanidosos. Su propiedad en la región de Périgord, en Francia, en la ribera del Dordogne, había pertenecido a la familia durante siglos y ellos eran ricos y poderosos. Por lo tanto, como todos los aristócratas franceses, los de Bantam estaban decididos a que la nobleza de su estirpe fuera igualada por quienes solicitaban a sus hijos en matrimonio. Clementine había sido concedida al duque de Saumac, quien era mucho mayor que ella. Al fugarse con Clementine, Gerald Lang no solo había ofendido a los de Bantam, sino también al duque, que era igualmente poderoso en el valle del Loira donde se situaba su propiedad. Fue un insulto que se convirtió en venganza contra Gerald Lang y que repercutió de diversas maneras. Lo primero que descubrió Gerald después de casarse con Clementine fue que le resultaba imposible visitar Francia sin que lo arrestaran por diversos motivos. Al principio le parecía difícil creer que no fuera solo coincidencia el hecho de que, como simple turista, lo llevaran continuamente a la más cercana estación de policía para interrogarlo. Pero pronto descubrió quién estaba detrás del asunto y la persecución fue tal que comprendió que a él y a su esposa le sería imposible volver a París. También sufrió insultos y hostilidades en Londres, donde era evidente que el embajador francés había recibido instrucciones del duque para causarle problemas. Por lo tanto, fue una suerte que Gerald Lang no tuviera deseos de brillar en sociedad y que se sintiera feliz residiendo en la campiña con su esposa, sus hijos y cuando tenía con qué comprarlos sus caballos. Por fortuna, como era un jinete extraordinario, montaba con más frecuencia caballos ajenos. Los nobles de la localidad simpatizaban con los Lang y frecuentemente les prestaban sus caballos, tanto al padre como al hijo, para que participaran en diversas carreras y en partidas de caza. Como era tan atractiva, también hubieran accedido con gusto a prestárselos a Caroline, pero durante los últimos 3 años ella se había contentado con su caballo, al que amaba más que a nada en el mundo. Para Harry, haber heredado una cuadra que era de primera clase aún antes que él le añadiera más caballos y saber que tenía todas las facilidades para montar en sus propios corceles era una alegría que no podía expresar con palabras. Los dos hermanos se convirtieron en un éxito instantáneo en cuanto abrieron la casa Langston de la Plaza Grosvenor. Guardaron luto por respeto a su tío y aparecieron en Londres a los 6 meses. Pero entraron en el mundo social como un torbellino. La apostura y encanto de Harry, anudados a su título y fortuna, le abrieron todas las puertas. Caroline obtuvo otro tipo de éxito pero no menos gratificante. Si Harry se parecía a sus antepasados ingleses, Caroline era igual a su madre. Era pequeña, su cabellera oscura tenía misteriosos reflejos azules y en su rostro ovalado predominaban los grandes ojos delineados por largas y espesas pestañas. Pero ahí terminaba la influencia francesa, porque los ojos de Caroline eran del mismo azul que los de su hermano,
lo que hacía aún más hermoso su ya de por sí bello rostro por lo extraño de la combinación. Era lo suficientemente bella como para que cualquier hombre que la conociera deseara volver a verla, y una vez que caía bajo el influjo de sus ojos azules era un cautivo sin escapatoria posible. «Casi no puedo creerlo, Harry», había dicho Caroline casi sin aliento unas cuantas semanas después de su llegada a Londres. «Esta noche recibí no menos de 3 proposiciones de matrimonio». «No me sorprende», contestó Harry. Había observado que en el baile al que había asistido, su hermana brillaba como una estrella entre el grupo de inocentonas, tímidas y balbuceantes jovencitas de su edad, incluso comparándola con las sofisticadas y atractivas mujeres mayores que ella. Caroline parecía poseer una cualidad que a estas les faltaba, y aunque era su hermana, Harry pensaba que era irresistible. Tal vez su vivacidad, la forma en que brillaban sus ojos y cómo curvaba la boca al sonreír era lo que la hacía parecer más vital que cualquier otra persona que él conociera. Ambos hermanos estaban muy unidos desde su niñez, por lo que Harry se sentía muy protector con respecto a Caroline y estaba decidido a que nadie la apresurara a casarse. Las tías de edad que se habían constituido en damas de compañía de Caroline ya comenzaban a presionarlo para que lograra que su hermana aceptara alguna de las ventajosas propuestas de matrimonio que había recibido. «Lord Warrington tiene una gran fortuna», decían, «y sus posesiones en Huntingdonshire son casi tan importantes como Langstone». Al ver que Harry no las apoyaba, prosiguieron enfadadas. «Supimos que Caroline rechazó al conde de Headington sin siquiera escucharlo». «¿Cómo puede ser tan tonta, Harry?». Que tenía su propia opinión sobre el conde no se dejó impresionar. «Caroline puede casarse cuando y con quien quiera», les advirtió, «y cuanto más tarde mejor para mí, que disfruto de su compañía». «No tienes derecho a arruinar sus oportunidades», protestaron sus tías, pero Harry se limitó a reír. Sabía lo que su hermana opinaba sobre el matrimonio y comprendía lo frustrados que debían sentirse los hombres que la perseguían al ver que se negaba a tomarlos en serio. Se había dado cuenta también de que Lord Warrington en particular estaba cada día más desesperado. Pero antes que pudiera decir más, entró el mayordomo con el correo de la mañana en una bandeja de plata. Había en ella 3 cartas que ofreció a Harry mientras le decía: «El señor Barnet le envía sus saludos, su señoría», y como consideró que estas 3 cartas son correspondencia privada no las abrió. «Gracias, Dawson». Harry tomó las 3 cartas y abrió la primera. Al hacerlo se dio cuenta de que las otras eran de 2 atractivas damas a quienes les hacía la corte. Pensó que notarían que no las había visitado durante varios días y ahora tenía la prueba de que así había sido. Cuando desdobló la carta que tenía en manos se dio cuenta de que provenía de Francia. Entonces con asombro vio el impresionante sello bajo el cual se leía: Château de Bantom. Caroline se había levantado de la mesa para servirse hongos frescos cocinados con crema. Por eso hasta que no volvió a su asiento no se dio cuenta de la expresión de sorpresa de su hermano y observó que leía una carta con una concentración poco usual en él. Al terminarla se la dio. «Si esto no te hace reír, nada más lo hará». «¿De quién es?». «No lo vas a creer», contestó Harry, «pero es de la familia de mamá». «¿Cómo se atreven a escribirme después de todos estos años y solo porque heredé un título? Me dan ganas de escupir». Hablaba con tanto desprecio que su hermana se rió. Tomó la carta y la leyó con interés. Estaba escrita en francés, pero como ella era bilingüe no tuvo necesidad de traducirla al inglés. Con mano firme y autoritaria alguien había escrito: «Château de Bantom. Mi querido nieto, con gran placer tu abuelo y yo hemos sabido que te has convertido en el conde de Langstone y que ahora eres cabeza de esa distinguida familia. Pensamos que es de interés para nuestras familias que el silencio entre nosotros cese y que tú conozcas no solo a tus familiares de edad, como tu abuelo y yo, sino también a tus jóvenes primos, Helen y Armand, que anhelan visitar Inglaterra. Es el momento de que Helen, que tiene 18 años, presente sus respetos a la corte de su majestad la reina y que Armand lo haga con el príncipe de Gales. Pero por supuesto sería mucho más agradable para ellos si contaran con tu apoyo. Antes que nada, tu abuelo y yo quisiéramos extender una invitación para que nos visites aquí y conozcas a los miembros sobrevivientes de la histórica e importante familia de Bantom a la cual perteneces. Por supuesto,
Estaremos encantados de que tu hermana te acompañe y haremos todo lo posible porque tu visita sea grata. En espera de una respuesta favorable, tu abuela, a quien por desgracia no conoces, Eugene de Bantom. Al terminar de leer la carta, Caroline lanzó una ahogada exclamación de asombro. Tienes razón, Harry, es increíble. Después de ignorar a mamá como si hubiera sido barrida de la faz de la tierra, no imagino cómo la abuela se atrevió a escribir esta carta. Jamás conocí una desfachatez semejante. Estoy de acuerdo en que es una despreciable impertinencia de su parte. Mamá me dijo una vez, dijo Caroline en voz baja, que cuando naciste le escribió a su madre para avisarle que tenía un hijo porque pensó que eso la complacería. Puedo imaginar lo que sucedió. No hubo respuesta. Peor que eso, devolvieron la carta sin abrirla. Debí suponerlo. Y como ahora se atreve a escribirnos solo porque las circunstancias han cambiado. Supongo que si papá hubiera sido un conde cuando se fugó con mamá, la hubieran perdonado por dejar plantado al duque. Los detesto, exclamó Caroline. Algunas veces cuando mamá me contaba sobre su niñez me daba cuenta de la nostalgia que sentía por su casa y de cómo lamentaba no poder ver no solo a sus amistades sino también el Dordogne. Lo sé, afirmó Harry. Amaba ese río. Solía hablar de él y de los castillos que le daban, decía, ambiente de cuento de hadas. Lo describía como tan romántico que yo anhelaba conocerlo. Pero nunca pensé, ya que papá no podía entrar en Francia, que tendría la oportunidad de hacerlo. Fue culpa del maldito duque. Cuando papá se dio cuenta de que no podría volver a Francia, donde solía ir con frecuencia desde que era niño, eso le dolió mucho. Caroline suspiró. Ciertamente pagaron un alto precio por haberse fugado, pero creo que nunca lo lamentaron. No, claro que no. Jamás he conocido una pareja más feliz que papá y mamá y solo espero que cuando nosotros nos casemos seamos cuando menos la mitad de felices que ellos. También es lo que yo pienso. Por eso comprenderás que a pesar de todo lo que diga tía Anne no me puedo casar con Lord Warrington ni con ninguno de esos otros estúpidos jovencitos que no tienen nada mejor que hacer que tratar de robarme un beso. Harry rió. Deberías sentirte halagada. Pues no me siento. Para casarme deseo un tipo de hombre muy diferente de todos los que he conocido hasta ahora. Avísame cuando lo encuentres. Debo decirte que las tías se quejan de que estás dando de qué hablar y eso es algo que ellas desaprueban. Caroline levantó los hombros en un gesto muy francés. No puedo evitar que los hombres se enamoren de mí y sé que la tía Anne anoche estaba furiosa porque me entretuve mucho rato en el invernadero. Pero a menos que gritara no sé cómo iba a poder librarme de Lord Warrington más rápido de lo que lo hice. ¿Deseas que le diga que se comporte con corrección?, preguntó Harry. No creo que sirva de mucho. Lo que sucede es que me aburre que me siga como un perro. Tal vez debamos marcharnos de Londres y así me alejaría de él. ¿Y qué sugieres? ¿Que nos vayamos al Parque Langston o a Francia? Caroline no contestó y él continuó. Ese es un lugar al que sin duda jamás iré. Pero me gustaría decirle a mis abuelos y a los otros Bantom exactamente lo que pienso de ellos. Lanzó una exclamación de furia y prosiguió. No sé cómo se atrevieron a tratar a mamá de esa manera, como si tuviera lepra. Y en cuanto el duque, por muy insultado que se hubiera sentido, no tenía derecho a perseguir a papá desde París hasta Londres. Como me gustaría poder darle un poco de su propia medicina. Imagino que ya estará muerto, contestó Caroline. Era mucho mayor que mamá y quería casarse con ella porque su esposa había muerto y deseaba una mujer joven que le diera más hijos. De alguien como él era de esperar una razón así, exclamó Harry con desprecio. Si su hijo o quien haya heredado el título viene alguna vez a Inglaterra me vengaré de él. Caroline no contestó. Miró la carta como si la estuviera leyendo de nuevo. De pronto exclamó. Harry, tengo una idea. ¿Cuál es? Creo que debo aceptar esta invitación. ¿Estás loca? ¿Por qué habrías de hacerlo después de la forma en que se portaron con mamá? Porque como tú quiero darles una lección. No comprendo cuál es tu intención. Se trata de algo que escuché en una de las fiestas a las que asistí. No presté mucha atención entonces y tendré que averiguar más detalles, pero creo que decían que quienes viven en la región del Dordogne, en Francia, han sufrido graves pérdidas económicas. ¿Quieres decir que los condes de Bantom pueden haber perdido su fortuna?
No lo sé. Pero eso explicaría que ahora que tú eres rico quieran eliminar las diferencias que nos separan. Y quizá deseen que la prima Helen se case con un inglés. No puedo creerlo. Pero si así fuera debemos rehusarnos a ayudarlos. No voy a ayudarlos, tonto. Si voy a Bantam no será como miembro de esa familia, sino como Lady Caroline, una rica dama inglesa, y cuando los haga sentir una profunda envidia, les haré saber con toda claridad que no levantaremos ni un dedo para ayudarlos. Me parecería una buena idea si en realidad estuvieran atravesando por una mala época, coincidió Harry. Según lo que decía mamá, eran ricos y poderosos porque los viñedos constituían una fuente constante de oro. Sí, lo sé, pero imagina que los viñedos hayan dejado de ser productivos. ¿Qué sucedería entonces? Tu suposición es tan buena como la mía. Pero si quieres seguir mi consejo, quédate en casa. Ni siquiera para librarte de Warrington vale la pena viajar a Francia. No me resultaría pesado, respondió Caroline con aire soñador. Siempre he deseado conocer el país de donde provenía mamá, y con el cual mi sangre tiene una inevitable afinidad. He leído cuanto libro sobre Francia cayó en mis manos y puedo asegurarte que aunque anhelo conocer París, deseo más que nada visitar las partes de Francia que mamá me describió. La región de Dordogne, por supuesto, que fue donde nació, y el valle del Loire donde hubiera vivido si se hubiese casado con el duque. Algunas veces solía hablar de eso, comentó Harry, y del gran castillo del duque, así como de otros maravillosos castillos como Chenonceaux, Chambord, Chaumont y, por supuesto, Saumac, donde hubiera vivido con todo el esplendor de una duquesa. Vamos, suplicó Caroline de pronto. Podremos ver lo que siempre hemos deseado y al mismo tiempo vengarnos de los Bantam y, si es posible, también del duque de Saumac. ¿Y dejar todo esto? Preguntó Harry. Debes estar fuera de tus cabales. ¿Crees que dejaría Langston en este momento en que me divierto tanto en Londres? Caroline sonrió. Apuesto lo que sea a que es encantadora. Harry hizo un guiño. Eso es lo que he descubierto y te aseguro que hay varios hombres más que dispuestos a tomar mi lugar. Entonces tendré que irme sola. No harás tal cosa. Además sabes tan bien como yo que requieres una acompañante. No sugería tal cosa. Si tú no puedes venir conmigo, sé quién estará más que dispuesta a acompañarme. ¿Quién? La señora de Woodcourt. No dudo de que aceptará ir a cualquier lugar si le pagamos. Pero francamente, Caroline, me parece que es una locura. Rompamos la carta y dejemos que se queden esperando sin saber siquiera si la recibimos o, cuando menos, mantengámoslos en ascuas durante algún tiempo. Hizo una pausa antes de añadir. Y si esos condenados primos vienen, juro que haré todo lo que pueda para convertir su visita en un fiasco. Dudo de que lo consiguieras, comentó Caroline. Mi plan es más inteligente y mucho más sutil, y sería la manera directa de vengar la forma en que trataron a mamá después de que ella los dejó. Incluso tenía un poco de dinero propio, pero su padre arregló, a través de sus abogados, que ella no pudiera recibirlo a menos que viviera en Francia. Fue un acto ilegal. Desgraciadamente papá no tuvo dinero suficiente para pagar un abogado que lo impidiera. Así que despojaron a mamá de su dinero y se lo quedaron durante todos estos años. Estoy de acuerdo contigo. Son despreciables. Pero, ¿vale la pena que te tortures conociéndolos? Deseo la venganza tanto como tú, si no es que más, y también pienso cómo podría vengarme del duque, aunque seguramente ya está muerto. Pero supongo que su hijo, si tuvo alguno, heredó su título. Tal vez podría hacerlo sufrir de una u otra manera. Mejor será que te quedes en Londres para divertirte. Si me voy no será por mucho tiempo, repuso Caroline. ¿Podría usar tu yate? Harry levantó las manos en un gesto de impaciencia muy inglés. Ni siquiera lo he visto, pero está a tus órdenes. Gracias, querido, y espero que sea lo suficientemente grande porque llevaré un carruaje, caballos de tiro y para cabalgar, por supuesto, a Ariel. Dios santo, es una idea completamente loca. Pero te prevengo, no pondrás un pie fuera de la casa si no llevas una acompañante adecuada. Así que si la señora Woodcourt dice no, no viajarás. Pero la señora Woodcourt dirá sí. Me pondré en contacto con ella esta misma mañana. Vive en una casa pequeña e incómoda en un lugar de Londres bastante desagradable ahora que terminaron los días en que su esposo era el embajador francés.
Conoció a mamá y la quiso, así que confío en ella para que te cuide. Caroline no lo contradijo, pero en sus ojos surgió un brillo malicioso que su hermano no advirtió. La casa de la señora Woodcourt, pequeña y vieja como había dicho Caroline, estaba situada en una estrecha calle de un barrio pobre. La mujer había sido bastante menor que su marido, el embajador. Solo tenía ahora 50 años y lamentaba que el destino la hubiera alejado de una posición importante como miembro del cuerpo diplomático para abandonarla a una vida oscura y difícil. Pero como su hija se había casado con un caballero inglés y su hijo más pequeño aún no terminaba sus estudios en Oxford, prefirió quedarse en Inglaterra para estar cerca de ellos y no volver a su país natal. Conoció a Clementine desde que las dos eran pequeñas y siempre se mostró muy compasiva ante la forma en que la familia Bantam había tratado a su hija. Pero si tu marido es de noble cuna, solía decir indignada, pertenece a una distinguida familia inglesa y aunque no tenga dinero, querida mía, puedo comprender bien que es un hombre al que una vez que le entregaste el corazón no te sería posible quitárselo. Es cierto, había sonreído Clementine Lang. Amo a Gerald y soy la mujer más feliz del mundo. Pero a veces, solo a veces Yvonne, anhelo escuchar hablar en francés, comer comida francesa y contemplar el río azul como el cielo encima de él y los profundos desfiladeros donde cuando era niña estaba segura de que había animales prehistóricos. La señora Woodcourt se había reído. Comprendo lo que sientes, pero tienes a tu marido y a esas dos adorables criaturas que son tus hijos. No supongas que alguna vez lamenté haberme fugado, le aseguró Clementine. Fue el día más afortunado y maravilloso de mi vida. Pero no puedo perdonarle al duque de Saumac lo que le hizo a Gerald. Lo entiendo, fue algo cruel y perverso, pero él siempre fue un hombre extraño. La señora de Woodcourt pensó que la vida había retrocedido varios años y que era Clementine, no Caroline, quien se sentaba en su pequeña sala de estar y la asediaba a preguntas. Hábleme del duque de Saumac, le dijo Caroline. Buen Dios, ¿qué te hace pensar en él, pequeña? Creí que habías venido a verme para contarme tus éxitos en el mundo social. Todos hablan de ti, de lo bella, inteligente y encantadora que eres, y en cuanto a Harry, todas las damas están locas por él. Lo sé, y para los dos resulta muy emocionante después de haber tenido una vida tan tranquila. Pero por favor, señora, conteste a mi pregunta acerca del duque de Saumac. ¿Qué quieres que te diga? Dígame todo sobre ese hombre. El que fue cruel con papá. Oh, está muerto y lamento decir que no fueron muchos los que lo lloraron. Supongo que sabes que deseaba casarse con tu madre porque solo había tenido un hijo con su primera esposa que estuvo muchos años enferma. Así que cuando tenía cerca de 60 quiso comenzar una nueva familia por si algo llegaba a pasarle a su heredero. ¿Y le pasó algo? No. Ahora es el duque de Saumac y… Déjame ver. Debe tener 32 o 33 años. Y buena salud, supongo, comentó Caroline con cierta amargura. Él sí. ¿Por qué enfatiza él? Porque de cierta forma es algo muy triste. Su esposa se volvió loca poco después de su boda. Era muy jovencita, apenas salía de la adolescencia. ¿Se volvió loca?, repitió Caroline y en su voz había una nota de satisfacción. Por supuesto, como se estila en Francia, todo se ocultó. Pero debe haberle producido una gran amargura al viejo duque darse cuenta de que no había posibilidades de que su nuera tuviera hijos, ni siquiera uno, cuando menos como él había tenido. Me alegro de que eso le haya dolido. Me parece que el actual duque es un hombre extraño, continuó la señora Woodcourt como si hablara para sí misma. ¿Por qué? Bueno, tengo entendido que el asunto de su esposa lo trastornó y lastimó mucho, así que se separó de la sociedad y se retiró a su castillo del Loire. Maneja una escuela de equitación donde entrena caballos para los regimientos de caballería y por supuesto para su propio placer. ¿Una escuela de equitación?, exclamó Caroline. Y creo que es muy famosa en esa parte de Francia. La última vez que vi al general Vogel comentaba sobre los excelentes caballos que obtenían sus oficiales después del entrenamiento que recibían en la escuela de Saumac. Caroline guardó silencio unos momentos. Entonces sacó de su bolso la carta que Harry había recibido del castillo de Bantam y se la entregó a la señora Woodcourt. Lea esto, le indicó. Cuando la señora terminó lanzó una exclamación. Es extraordinario.
En verdad extraordinario. ¿No se sorprendió tu hermano al recibirla? Por supuesto que sí, y yo también. Y como si ya no pudiera contenerse más agregó molesta. ¿Cómo se atrevieron a escribirnos solo porque Harry heredó un título y ahora es importante? ¿Por qué no nos invitaron a visitarlos cuando mamá vivía? Usted sabe que ella era incapaz de guardar rencor. Los hubiera perdonado y la habrían hecho muy feliz. La voz un poco entrecortada de Caroline le indicó a la señora Woodcourt lo mucho que le dolía que durante tanto tiempo se hubiera mantenido alejada a su madre. Es imposible cambiar el pasado, querida, le dijo con voz baja. Pero si deseas hacer las paces tal vez podrías darle a esa gente un poco de felicidad antes que mueran. ¿Hacerlos felices? Casi gritó Caroline. Los detesto y Harry también. Pero tengo una idea para lograr que se arrepientan y avergüencen por la forma en que se portaron con mamá. La señora Woodcourt miró sorprendida a Caroline. ¿Qué es lo que dices? ¿Qué piensas hacer? Primero que nada, contestó Caroline, quiero que usted me diga, precisamente en este momento, por qué aparte del hecho de que Harry es ahora importante en Inglaterra tenían que escribirnos. Hubo un momento de titubeo y Caroline insistió. Quiero la verdad, señora. Tengo la sensación de que hay algo detrás de todo esto y quiero saberlo. Por supuesto no puedo estar segura, repuso con lentitud la señora Woodcourt después de un momento, pero ha habido informes sobre problemas en Dordogne. ¿Qué tipo de problemas? En primer lugar, tuvieron muy malas cosechas y mis amigos dicen que el trigo local no puede competir con el trigo americano, que es más barato y que como se importa ha abatido los precios del trigo francés. Hizo una pausa y Caroline, que la observaba, insistió. ¿Y qué más? Por un momento le pareció que la señora Woodcourt no iba a decir nada, pero al fin la escuchó comentar. Oí decir, aunque es solo un rumor, que la filoxera ha afectado a un gran número de viñedos de la región. ¿Filoxera? Exclamó Caroline. No hubiese sido hija de su madre si no supiera algo sobre el cultivo de los viñedos, parte esencial de la juventud de Clementine de Bantam y de tanta importancia en Francia. Gerald Lang siempre había apreciado los vinos franceses y les enseñó a sus hijos a reconocer los buenos, en tanto que su madre les había explicado que los mejores vinos de Francia provenían de la región del Dordogne. La filoxera era, según Caroline, sabían muy bien el desastre más grande que podría ocurrirle a un viñedo y al insecto se le temía tanto como a la plaga en otros lugares. La filoxera llegó a Francia a principios de 1860 en un envío infectado proveniente de América. Clementine la lo había leído en el periódico y su familia comprendió con facilidad lo trágica que le parecía la noticia. Sus amigos ingleses que visitaban Francia solían llevarle periódicos franceses y en ellos se había enterado de lo que sucedía. La filoxera provocaba que los viñedos perdieran las hojas y murieran, y pasaba algún tiempo antes que se descubriera que el insecto había afectado las raíces de la planta. Lo que resultaba desesperante era que cuando las hojas se caían y se descubría el mal, los insectos ya se habían trasladado hacia otras plantas que en la superficie parecían estar sanas y por lo tanto era imposible prevenir de antemano el problema arrancando las plantas malas. Es algo muy peligroso para los viñedos, les había dicho su madre después de leerles en voz alta lo que publicaba el periódico. ¿Y qué nos importa a nosotros si ni siquiera se nos permite ver los viñedos? Había preguntado su esposo con amargura. Por fortuna todavía parece que hay bastante Claret y Borgoña en Inglaterra. Clementine por lo tanto no había vuelto a mencionar el tema. Pero Caroline, que estaba tan apegada a su madre, se dio cuenta de que estaba preocupada y pensó lo triste que era que después de tantos años de rechazo todavía se preocupara por sus posesiones y en especial por los viñedos de los cuales dependía su fortuna. Pensó que sería una buena lección si de pronto los de Bantam se volvieran pobres como sus padres lo habían sido y ahora, por lo que la señora Woodcourt le estaba diciendo, le pareció que eso era exactamente lo que había sucedido. Lo que usted quiere decir, dijo en voz alta, es que mi abuelo, el conde de Bantam, está en aprietos y necesita la ayuda de Harry para impulsar a sus nietos en el mundo social. Pero ¿qué ayuda nos brindaron ellos cuando la necesitábamos? Entiendo que sientas amargura, Caroline, y también sé lo mucho que le dolía a tu madre, a pesar de lo feliz que era,
Estar separada de su familia. Para nosotros los franceses la familia significa mucho y solemos estar muy unidos. Hizo una pausa antes de proseguir. Aunque tu madre era una de las mujeres más felices que he conocido, creo que a veces añoraba a sus padres, sus hermanos, sus hermanas y por supuesto a sus sobrinos, algunos de los cuales deben tener ahora más o menos tu edad. Hizo una nueva pausa. Los de Bantam son una gran familia y creo que te gustará conocerlos, y a ellos a ti. No me van a conocer más que como Ángel Vengador, contestó Caroline, y para eso necesito su ayuda, señora Gucourt. ¿Mi ayuda?, preguntó asombrada la mujer. Es muy sencillo. Quiero que me acompañe a Francia. Vio aparecer un resplandor en los ojos de la mujer, lo que le indicó que su petición no sería rechazada. Entonces añadió: mi intención no consiste solo en darles una lección a los de Bantam, sino también, si es posible, al duque de Saumac, una que no olvidará jamás.